Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este podcast de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludvigense. Bienvenidos a este podcast donde platicamos después de la clase los acontecimientos, le damos seguimiento a lo que está pasando en el mundo para poder entender lo que pasa en el presente desde una perspectiva mucho más sencilla de entender la geopolítica, las relaciones internacionales explicadas en un lenguaje sencillo para que podamos entender qué es lo que pasa en el presente. Bienvenidos a todos los que nos acompañen. Los invito a que nos sigan por las redes sociales, en donde estamos constantemente actualizando la información, conectando la información del pasado al presente para poder entender lo que pasa el día de hoy. Bienvenidos a todos. Vamos a platicar en esta ocasión, vamos a darle un seguimiento, una actualización de la guerra que ya desde hace varias semanas, pues la atención ha estado sobre todo en el desentrañar los orígenes de la guerra de Rusia, perdón, de Irán con Israel y Estados Unidos, y hemos estado rastreando los orígenes de la guerra, los motivos religiosos, las características de la identidad iraní, de la identidad de los judíos, del sionismo, etcétera. Y bueno, vamos a platicar, vamos a hacer un recuento en esta semana de lo que ha estado pasando en estos últimos días, que pues estas actualizaciones cambian, ¿no? La perspectiva que podamos tener hacia el futuro de cómo se va a desarrollar este conflicto, cómo va a terminar, cuáles son las consecuencias que estamos viendo que puedan suceder. Entonces, vamos a recorrer las tres personalidades, las tres identidades de estos actores principales de Israel, de Estados Unidos y de Irán, para poder entender cuáles son los motivos, ir viendo cronológicamente en qué etapa van y poder un poco ponernos al día con respecto a las noticias que han sucedido hasta hoy. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, y es que ya habíamos estado revisando precisamente a los integrantes o sea, los protagonistas, ¿no? De este conflicto, que parece que es un conflicto eterno, ¿no? También ya lo dijimos, pareciera pues, desde que empezamos a estudiar muchos las carreras universitarias, que empezamos a tener contacto con estas historias, pareciera que estas historias han estado siempre y que van a estar siempre, ¿no? El conflicto árabe-israelí, el conflicto en Medio Oriente siempre es ahí, está como presente, ¿no? De la guerra en Irak, los conflictos en Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Y las guerras anteriores, posteriores a la conformación del Estado de Israel, igualmente siempre han estado ahí y parece, ¿no? Que están ahí vigentes. Entonces fuimos revisando cuáles son los intereses de los países y las personalidades de algunos de estos países y nos fuimos jerárquicamente, nos fuimos, digamos, cronológicamente también desde los intereses de cada uno, ¿no? Entonces en el caso también dividimos, acuérdense de la división importante con respecto al concepto de los judíos, de los sionistas, de los hebreos. Hicimos un recorrido, aquí estamos viendo la línea de tiempo de Israel, ya desde tiempos bíblicos, ¿no? Ancestrales, bueno, antidiluvianos estaban más acá, más arriba, ¿no? Antes del diluvio, evidentemente, y luego ahí está Noé y el arca de Noé. Bueno, estaba ahí toda la mitología, que es muy importante para poder entender, pues, el motivo que tienen los israelíes, o en este caso los sionistas, que son un grupo más radical y que buscan lo que en algún momento se interpretó como la tierra prometida, ¿no? Acuérdense que ya desde el patriarca Abraham, eh, Yahvé o Dios le había prometido una tierra muy abundante y con una gran cantidad de hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, ya habíamos platicado de esto. Y aquí está el mapa, ¿no? Ahí está el mapa del Gran Israel, que es pues digamos que se difumina mucho la parte esotérica o la parte teológica con la parte política, que ya después, pues, después de haber sido una promesa divina, parte de Dios,
se convierte en un motivo político y en una guerra como en la que estamos viendo actualmente, ¿no? Cómo se va desarrollando. Entonces revisamos esto porque era importante entender de dónde venía este concepto de que igualmente los judíos consideran que son el pueblo elegido de Dios, que también ya vimos que en el Génesis, en el libro sagrado, pues ahí vienen algunas referencias que interpretan, ¿no? Y que con el paso del tiempo se fueron desarrollando los elementos culturales de los judíos, los elementos religiosos, ¿no? De prácticas diarias, de usos y costumbres que le fueron dando una definición identitaria a este grupo de personas, de judíos, que también hemos visto desde la historia, siempre han sido rechazados, ¿no? Rechazados, o sea, han sido perseguidos, han sido expulsados de diferentes lugares en donde se han asentado a lo largo de la historia. Y entonces esto les ha dado una particularidad personal de la forma en la que ven la vida, en la forma en la que la interpretan, que les ha favorecido, porque finalmente el hecho de que siempre los estén corriendo de todos lados, de que no tengan un lugar fijo, hemos platicado que los judíos habían sido hasta antes del Estado de Israel, habían sido un estado, un pueblo o una nación sin un estado, ¿no? Un pueblo que estaba disperso por todo el mundo, hay comunidad judía prácticamente en todo el mundo, pero los judíos no habían tenido un país de judíos hasta la creación de Israel. Y esto ha hecho a lo largo de la vida que ellos mismos hayan, pues como dije, ¿no? Desarrollado ciertas prácticas, ciertas culturas, ciertas identidades, ¿no? Por ejemplo, se volvieron muy buenos para manejar el dinero, para conservar el conocimiento del comercio, de cómo multiplicar el dinero, de cómo ser buenos comerciantes. Lo platicábamos cuando se desarrolló el capitalismo, que decíamos que un capitalista lo que busca es siempre tener más dinero y entonces cuando gana algo de dinero, ese dinero lo ahorra y lo reinvierte y entonces el negocio va creciendo a lo largo del tiempo. Y este principio lo tienen muy, muy en cuenta los judíos en la comunidad judía, que también es muy, muy cercana, ¿no? A diferencia de otras comunidades, la comunidad judía que está dispersa en todos lados del mundo, se une y se apoya mutuamente, y esto les ha permitido florecer, ¿no? O prosperar a lo largo de la historia y convertirse en personajes que manejan una gran cantidad de dinero, son los dueños de los bancos, desde el año 1500, ¿no? Desde la Edad Media se habían empezado a consolidar y luego empezaron a prestar dinero, estos banqueros, prestar dinero a ciertos gobiernos, al gobierno de Francia, al gobierno de Reino Unido, a especular con las guerras que tenían entre estos reinos en momentos de la historia, y esto les había permitido volverse muy ricos, ¿no? Como sociedad, como comunidad, y habíamos también platicado cómo en particular los Rockefeller y grupos de judíos que después fueron concentrándose en organizar bancos. Digo, los Rockefeller fue un personaje que fue desarrollando la industria del petróleo, ¿no? Pero en general también los judíos van a ir concentrando estas grandes cantidades de dinero, de capitales, y van a ir desarrollando la necesidad, precisamente como sabían, los habían estado corriendo de todos lados, la necesidad de tener un país propio donde no los corran, donde no les prohibieron a los judíos durante mucho tiempo en Europa ejercer ciertas actividades, poseer tierras. Entonces, todo el tiempo discriminados, les fue creando una necesidad, un sentimiento de querer tener su propio país para, pues, evitarse cualquier atropello, ¿no? Y entonces esto es el fundamento del pensamiento sionista que vimos que se fue desarrollando a finales del siglo XIX, 1890, 1800, aquí está, ¿no? Cuando se fueron empezando a juntar algunos personajes y un personaje muy importante de esta época, Theodor Herzl, que fue quien organizó por primera vez esta serie de convenciones, escribió un libro del Estado judío, en donde proponía esta idea de tener un país un país para los judíos, ¿no? Y se estaban considerando, se fueron considerando a lo largo del tiempo varias opciones para poderse asentar en algunos lugares del mundo, ¿no? Y ahí habíamos visto también parte de la historia. Había varios proyectos, ¿no? El proyecto de Uganda, el proyecto de Argentina, y finalmente, ya a entradas la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, Vladimir Jabotinsky, ahí lo estamos viendo, como el ideólogo de una segunda corriente sionista, revisionista, o sea, todavía un poco más, digamos, más radical,
y que ahí fueron conformando esta necesidad, estos diferentes tratados con gobernadores, con gobernantes, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Se está cayendo el Imperio Turco Otomano y en ese territorio es en donde consideran o es considerado que haya que se establezca este país, ¿no? Este territorio de Israel y se les designa, ahí está el Tratado de Sykes-Picot. Los israelíes finalmente quieren estar ahí, aunque ese territorio pues ya estaba poblado, ¿no? Ya estaba poblado por palestinos. Este territorio de Jerusalén, lo que actualmente es Israel, estaba poblado por palestinos ancestralmente y también por judíos, ¿no? Ancestralmente, pero los judíos siempre habían sido minoría. Entonces vimos cómo se conforma, cómo se conjugan estas características, ¿no? Los judíos empiezan a conservar el dinero, a tener capital, y entonces empiezan a comprar terrenos dentro de estos lugares en donde poco a poco van creciendo y van aumentando la migración, ¿no? Las personas, los judíos fueron empezando a migrar hacia Israel poco a poco, ¿no? Aquí estamos apenas en 1931, poco a poco se está consolidando esta idea y más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente, pues ya se establece el Estado de Israel, 1948, bueno, 47 la ONU aprueba y luego ya en el 48 se establece el Estado de Israel, ya reconocido internacionalmente, y esto le provoca a Israel una inmediata, pues, ataque por parte de sus vecinos árabes, ¿no? Los libaneses, los palestinos, poco a poco empezaron a organizar guerras, ¿no? Varias guerras en contra de Israel por sentirse rechazados, desplazados, sobre todo los palestinos, y la causa, muchos de los palestinos que fueron expulsados porque Israel se empezó a expandir dentro del territorio de Israel, dentro del territorio que originalmente se había designado, ¿no? Las Naciones Unidas había designado un territorio, aquí está el mapa, y se había pues designado esta división territorial para que conviviera tanto el pueblo palestino como el pueblo judío dentro de ese territorio de Israel y los israelíes se fueron expandiendo poco a poco, fueron empujando a los palestinos, una gran cantidad de palestinos refugiados se fue pues lejos de ahí, ¿no? En las periferias, una gran cantidad se estableció en el sur del Líbano, que es el país que les queda al norte en Palestina. Entonces mucha población se asentó ahí y en ese lugar se empezaron a desarrollar también grupos como el grupo de Hezbollah, que es un grupo dentro de precisamente del Líbano, organizado o hecho por palestinos, refugiados o migrantes por esta expulsión de los israelíes y que este grupo pues se dedica pues, a tratar de expulsar a Israel del territorio para recuperar pues el territorio que antes les correspondía. O sea, ahí empieza el conflicto en el que Israel empieza pues a crecer y a empujar a quienes vivían ahí originalmente y a quienes y a los vecinos, ¿no? Que finalmente los vecinos también estuvieron en contra de ese establecimiento unilateral, o bueno, digamos, la ONU lo permitió, pero a final de cuentas los palestinos no fueron consultados, ¿no? Originalmente, y se les puso un país ahí en medio, ¿no? Empezó el conflicto, hubo varias guerras, bueno, está la historia, hasta el presente, donde veíamos que el gobierno, bueno, ha habido gobiernos, ¿no? De diferentes tipos, como en todas partes del mundo ha habido diferentes gobiernos en los que los gobernadores son más o menos radicales y habíamos visto que en este caso el gobierno de Benjamín Netanyahu, ahí ahorita vamos a ver cuando llegó al poder, varias veces que ha repetido el poder, ¿no? 1996, ahí está primer ministro, y Benjamín Netanyahu pertenece a un partido, al partido Likud, y ese partido es un partido, digamos, fundamentalista, digamos, es más radical, es más conservador y por lo tanto, con respecto a los principios de Israel y de los judíos y de los sionistas que protegen y que defienden el derecho de los judíos de tener un país propio, y entonces es tan radical, tan ortodoxo, digamos, tan conservador, que regresa a estos orígenes en los que el patriarca Abraham les había prometido la tierra prometida, ¿no? Toma algunos elementos religiosos para justificar su enfrentamiento, su guerra en contra actualmente, pues, de Irán, ¿no? En lo que quiere es expandirse. Irán representa un gran, pues una competencia imperial en la región
y por lo tanto ese es el interés de Israel, de poder eliminar a Irán, ¿no? Sobre todo que Irán, ahorita vamos a ver la parte de Irán, en el momento de la Revolución Islámica en el 79, los ayatolas que llegaron al poder en Irán juraron y dijeron que iban a destruir por completo a Israel. Se declaró como un enemigo directo a Israel y con la influencia y con los vínculos que tiene Israel con Estados Unidos, se vincula a estos dos países desde Irán, los ven como el gran Satán, ¿no? El gran Satán que trae la influencia occidental, la influencia del capitalismo, en contra de los principios islámicos que pues están tratando de defender en Irán. Entonces, bueno, ahí estaba Israel en ese sentido, ahí estaba el gobierno de Netanyahu tratando con un proyecto de fundamentalismo bíblico, ¿no? Con este principio en el que busca pues reconstruir la tierra prometida para los israelíes y que además tiene apoyos millonarios, multimillonarios, porque precisamente dijimos a los judíos, pues les ha favorecido económicamente la buena aventura, digámoslo así, ¿no? Siempre han sido muy buenos para tener pues este capital, esta economía, y entonces han podido comprar, como dijimos, ¿no? Muchos terrenos de forma legal para irse ampliando dentro de Israel. Y viendo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y toda esta cuestión de que se buscó exterminar a los judíos definitivamente, ellos buscaron defenderse, ¿no? Defenderse ya de forma crítica, ¿no? Defendiendo su existencia como tal, y por lo tanto es que pues están buscando establecer, ampliar el territorio en el que ahora Israel, pues, donde viven en Israel, y con, como decíamos, con el patrocinio de muchas personas que también desde el final de la Segunda Guerra han estado como proyecto para precisamente defender su existencia, vinculándose y tratando de tener intereses dentro de Estados Unidos directamente. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como superpotencia mundial, pues es la más importante, ¿no? Estuvieron la Guerra Fría, pero finalmente Estados Unidos se erigía como una superpotencia y entonces los grupos israelíes buscaron filtrarse poco a poco, ¿no? La importancia también de la cultura judía a largo plazo, ¿no? El pensamiento a largo plazo, a varias generaciones después, se fueron filtrando poco a poco en el gobierno, ¿no? Poco a poco fueron con esta organización, el AIPAC, que ya lo conocemos, y otras organizaciones judías de intereses judíos dentro de Estados Unidos que buscan penetrar, como decíamos, ¿no? En el Senado, en el gobierno como tal, tener posiciones de poder reales en las que puedan defender los intereses israelíes, ¿no? Ahí los israelíes están como una especie de ocultos, como una especie de lado B, tienen su propia historia, sus propios intereses, aunque conviven con nosotros, ¿no? Conviven, pues, en cualquier país, como dijimos, pero en lo profundo, en su identidad familiar, la estructura de cómo se manejan a nivel de comunidad, pues trasciende, ¿no? Entonces se apoyan entre ellos, como dijimos, y tienen estos principios. Obviamente, como cualquier grupo, pues algunos quieren más y otros quieren menos, algunos defienden, otros no defienden tanto, etcétera. Hay discrepancia entre los mismos grupos judíos, pero en general buscan eso, ¿no? Buscan defender su propio país y tener esta influencia dentro del país más poderoso del mundo. Desde 1951 que se creó esta AIPAC, el Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Políticos, ahí está la ficha, ¿no? Y que precisamente ya en el presente, ya si nos vamos hasta el día de hoy, hasta el 2026, ahí está, bueno, aquí están las actualizaciones, ¿no? Del año. Israel ha presionado por medio de los lobbies israelíes, ya lo habíamos explicado, ¿no? Muchos israelíes apoyaron la campaña de Donald Trump para conseguir que pues él fuera el presidente y ahora Donald Trump se los debe, ¿no? Se los debe. Y está muy comprometido con esta guerra y está muy comprometido con estos objetivos israelíes, que no son tanto los objetivos de Estados Unidos, ni tampoco los objetivos de Donald Trump, porque ya dijimos que Donald Trump en el marco de sus próximas elecciones intermedias para definir los poderes en las diferentes cámaras de gobierno de Estados Unidos, es muy importante para Donald Trump porque pues eso le va a permitir
continuar. Acuérdense que tiene ahí sobre él el caso Epstein, y los opositores a Donald Trump pues están buscando ahí vincularlo con este caso Epstein, destituirlo de la presidencia y llevarlo a juicio, ¿no? Entonces tiene ahí esta cuestión que está protegiendo, y en realidad no le convenía a Estados Unidos de forma directa entrar en una guerra en contra de Irán para pues obtener objetivos que realmente son más bien objetivos israelíes, ¿no? Entonces, ahí está estos objetivos o este principio de lo que está buscando Israel, que en general, pues hemos visto también su historia a lo largo de varios años, ¿no? Aquí, incluso en el parche del ejército de Israel, ahí vemos el mapa, ¿no? Está bordado el mapa del Gran Israel, y bueno, el simbolismo de la bandera de los dos ríos, Jordán y el río Éufrates, en donde se quieren asentar. Y bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Acuérdense que también, pues obviamente, dijimos ahorita, ¿no? El gobierno de Netanyahu es un gobierno, pues, de extrema derecha, por decirlo así, es un gobierno conservador, incluso hasta fundamentalista en el sentido de que está muy apegado a los principios talmúdicos, ¿no? De la forma en la que interpreta el mundo estos judíos, pero ahí se asemejan, o ahí, digamos, Netanyahu pues tiene la dirección, tiene el liderazgo de estos principios, por lo menos de los israelíes en el presente. En segundo lugar, tenemos a Estados Unidos como uno de los importantes actores en esta escena, ¿no? Aquí lo que tiene que ver Estados Unidos es que ya habíamos visto a lo largo del tiempo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, dijimos que Estados Unidos se erige como una potencia, una de las dos superpotencias del mundo, junto con la URSS, y están ahí peleando la Guerra Fría a lo largo del tiempo, desarrollando tecnología, desarrollando su programa espacial, su programa armamentístico, y buscando apoyar naciones que quieran cambiar su régimen económico, político, al socialismo o al capitalismo, ¿no? En términos generales, eso fue la Guerra Fría. Y después vimos que llegó el colapso de la URSS en 1991, cayó el régimen socialista, se fracturó, se independizaron las repúblicas socialistas, y Estados Unidos quedó como la única ganadora después de esta larga Guerra Fría, y quedó como superpotencia mundial. Hubo un momento de expansionismo cultural, ideológico, capitalista, ¿no? Todos los elementos que componen la identidad de Occidente, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, ¿no? Eso me refiero, Estados Unidos sobre todo, el American Way of Life, ¿no? Era el modelo que todo el mundo buscaba perseguir, o que Estados Unidos buscó promocionar, ¿no? Hacerle marketing a este estilo de vida. Y durante un tiempo Estados Unidos se vio como el supermodelo a seguir, la superpotencia ganadora. Y después del año 2000, poco más, poco menos, ¿no? 2008 hubo una crisis económica importante en Estados Unidos que afectó a todo el mundo. Y de ahí hasta el momento ha habido una decadencia que se ha estado registrando en muchos elementos, ¿no? A nivel económico, a nivel comercial, también Estados Unidos, como saben, pues mantiene amenazadas a muchas naciones, aplicándoles aranceles, etcétera. Y esto obligó a que otras naciones se organizaran entre ellas, formaran otros grupos, otros bloques económicos como los BRICS, que buscan comerciar entre ellos, incluso brincarse el uso del dólar, que es lo que le da fortaleza a Estados Unidos, que todo el mundo use su moneda, cosa que impuso desde que pues, fue potencia ahí en la guerra, después de la Guerra Mundial. Esto es parte de lo que ha estado ocurriendo con la decadencia de Occidente, entre muchas otras cosas. Entonces, en esta decadencia de Occidente hemos estado viendo cómo había pues varios intereses dentro de Estados Unidos, el Deep State, ¿no? El estado profundo, los intereses de las personas que más allá de la política tienen intereses económicos. Y otra vez volvemos un poco, ¿no? A la parte donde están los judíos presentes, los bancos judíos, las grandes empresas que también son parte de los judíos, que no es que actúen en unidad todos, pero sí tienen estos principios, ¿no? Son como muy reconocidos entre ellos. Y esto ha hecho que haya un conflicto en el interior del gobierno, en el interior de la política estadounidense, ¿no? Hay una fractura entre los demócratas y los republicanos,
y dijimos que dentro de los mismos republicanos, pues hay otro grupo más pequeño que son los trumpistas, los que vienen siguiendo a Donald Trump y que finalmente Donald Trump pues se ha logrado pues colocar en la presidencia y ha tenido este poder, ¿no? Y este poder es, digamos, una minoría con respecto al poder político que se está debatiendo en Estados Unidos en el presente. Y bueno, ahí teníamos, ¿no? La decadencia, llega Donald Trump al poder y para poder frenar esta decadencia o para poder tomar, digamos, cartas sobre el asunto, Estados Unidos pensando, o Donald Trump pensando como Estados Unidos imperialista, está decayendo su poder, ya no se puede sostener a largo plazo. China lo ha vencido a nivel tecnológico, Rusia lo ha vencido a nivel militar, ¿no? Ya tienen armas muy importantes, tecnología que en unos años va a ser totalmente imposible para Estados Unidos alcanzarlo, sobre todo a China, que tiene estos robots, ¿vieron los robots del Año Nuevo, del Año del Caballo, apenas hace unas semanas también en China? Hicieron una presentación y salieron unos robots que tienen movimientos, pues ya estaban copiándole a unos monjes shaolines y estos robots pues no se caían, si se caían se levantaban, utilizaban armas y obviamente pues esto ya es un cambio completo, ¿no? De la forma en la que se maneja la tecnología y lo que hace Estados Unidos es replegarse, lo que hace Donald Trump en su política es replegarse. Acuérdense que Estados Unidos tenía bases militares en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, y empieza a salirse de organismos internacionales, empieza a cortar los flujos de dinero, empieza a ahorrar, por así decirlo, y empieza a concentrarse en tener el control de lo que le da el poder económico y el poder político en el mundo, pero se repliega a su zona de influencia, que es su hemisferio, que es el continente americano, ¿no? Y ahí vimos las amenazas que le hace a Groenlandia, que le ha hecho a Cuba, que le ha hecho a México, que le hizo a Venezuela y que se las cumplió, ¿no? En Venezuela sí llegaron a secuestrar directamente a Nicolás Maduro y bueno, esta política está en la agenda del presidente Donald Trump, ¿no? Ahí está Donald Trump tratando de tener el control, de sacar a China, ¿no? Donald Trump está en su política exterior, también compite directamente con China y es parte de su propia agenda, ¿no? Es lo que a Estados Unidos a Donald Trump en este momento particular le representa mayor conflicto, ¿no? Esta cuestión con China y entonces busca de alguna manera, pues, bajarle el volumen a China, la importancia que pueda tener China, sobre todo en el continente americano. Por eso ya corrió a varias empresas que estaban trabajando en Panamá, en el canal de Panamá, eh, y hay un litigio en la actualidad. China está tratando de defender estos consorcios, estos tratados que tenían con diferentes empresas en Panamá para poder gestionar ciertas cuestiones. Y bueno, Estados Unidos lo que busca es expulsarlo, ¿no? De esta manera está adoptando Estados Unidos. Y vemos que los tiempos se van pues afilando, ¿no? Digamos que van coincidiendo los tiempos de Israel, lo que vimos hace ratito, que Israel está buscando la expansión de su terreno de Israel hacia un gran Israel, quiere dominar el Medio Oriente y para dominar Medio Oriente, pues debe de destruir a Irán como tal, ¿no? Y también a Irak, que en su momento también era una potencia que le representaba pues conflicto a Israel. Y ya vimos, ¿no? Como también con el mismo pretexto en su momento de que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, también se hablaba, fue el pretexto para que Estados Unidos entrara y pues igual quitaran al gobernador, en este caso Saddam Hussein, y pudieran empezar también a explotar los recursos petrolíferos de Irak, que acuérdense que toda la zona pues es riquísima en petróleo. Entonces se repite un poco la historia ahora con Irán, porque veíamos que pues la justificación era que Irán estaba a puntitito ya de tener su arma nuclear, ¿no? Su bomba atómica, cosa que también vimos que Netanyahu ha dicho desde hace más de 20 años, ha estado ahí en las diferentes eh, entrevistas, ¿no? Entrevistas y ha dicho públicamente que Irán es un peligro. En las mismas Naciones Unidas llevó ahí varios mapas y estuvo ahí diciendo que era un peligro Irán.
y pues hasta el presente hemos visto que no, ¿no? De hecho, Irán tiene una fatua es una declaración del ayatolá, ahorita vamos a platicar rápidamente de Irán, en la que es como una especie de ley absoluta en la que se prohíbe también por el vínculo que tiene su gobierno con el Corán o con la parte religiosa, se prohíbe utilizar la energía atómica para crear armas nucleares. Y esta fatua o esta ley la tienen ya desde hace varios años en Irán. Irán pertenece al grupo de, de, de reguladores de energía atómica en el mundo. Y bueno, digamos que Irán ha demostrado que no tiene este desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, pues el interés de Israel y empujando, ¿no? Como decíamos, el interés también de Estados Unidos, han obligado a estos gobiernos a que finalmente pues lleguen al nivel de la guerra, ¿no? Ahora, la guerra no es una guerra declarada como tal, también vean cómo el discurso, así como los medios de comunicación manejan un discurso, igualmente el mismo discurso, o sea, el mismo motivo, las mismas palabras que utilizan los gobiernos pueden ser muy engañosas, porque ya vimos que Estados Unidos atacó a un país vecino, bueno, ni tan vecino, ¿no? A Irán, lo bombardeó sin ninguna causa de guerra. O sea, se brincó el derecho internacional, se brincó las organizaciones internacionales, incluso Donald Trump se brincó a su propio Congreso, tiene que pedirle permiso al Congreso para poder lanzar una guerra, para poder mover efectivos militares y todo lo que ha hecho, en una guerra que ha sido, hasta ahora, lo hemos visto, prácticamente inventada, ¿no? Ha sido con unos intereses que son ajenos a Estados Unidos, en principio, y esto pues ha sobrepasado el derecho internacional, como dijimos, ¿no? Ya, bueno, Estados Unidos ya lo dijo varias veces desde Donald Trump y también lo dijeron a partir de varios de los colaboradores cercanos del gobierno de Donald Trump. Stephen Miller también lo dijo alguna vez en enero, que Estados Unidos se iba a manejar por medio del criterio de la fuerza, no por medio del criterio del derecho o de la negociación o de la cooperación, ¿no? Y esto ya fue un principio a nivel de política exterior. Luego Marco Rubio también en el Foro de Seguridad en Múnich dijo igualmente, ¿no? Que van a ir a luchar en contra de las civilizaciones que no son occidentales con la fuerza y van a imponer pues su razón, ¿no? La razón de Estados Unidos. Y ya vimos también las cumbres de seguridad a nivel militar que estuvo organizando Donald Trump. Ya vimos el escudo el escudo de las Américas, ¿no? Con estos líderes latinoamericanos que están afinándose o digamos aliándose a Estados Unidos en contra pues del mundo, ¿no? O sea, con el pretexto del narcotráfico, con el pretexto en este caso, de que Irán puede tener una guerra, una bomba nuclear, pero en realidad, pues son intereses que tiene Estados Unidos y que tiene Israel para poder mantenerse en el poder. Entonces, ahí por medio de AIPAC, ya lo vimos ahorita, Israel presiona al gobierno de Donald Trump y lo ha obligado finalmente a lanzar estas bombas que, como dijimos, no son una declaración de guerra formal, manejan el discurso para que se reconozca, para lograr que la gente reconozca a estas como unas estrategias militares defensivas, ¿no? Es el clásico, se volvió clásico, ¿no? El concepto de la guerra preventiva. Antes de que se te ocurra atacarme, Estados Unidos te ataca primero. Bueno, y por último, revisamos también a este otro personaje, ¿no? Como individuo, a Irán, en este momento en el que se está defendiendo, en el que asesinaron al ayatolá Khamenei, que es el máximo dirigente religioso, era el máximo dirigente religioso en Irán. Ya explicamos un poco el origen de esta identidad, que es muy importante, ¿no? Porque Irán, a diferencia de muchos, de la mayoría prácticamente de todos los países, incluso de los árabes, es muy distinto con respecto a su identidad. Las personas piensan de una forma muy particular, tienen un paradigma muy distinto, está muy vinculado con la religiosidad, ¿no? Con la parte religiosa. Y recorrimos el origen, ¿no? Del Islam para empezar a entenderlos un poco. Eh, la mayoría de las personas de la región son musulmanas, creen en la religión islámica, y hay una división importante
básica en el Islam, que son los sunitas, y son los chiitas, y esta división se basa en la consecuencia, después de la muerte del profeta Mahoma. Aquí está, ¿no? El profeta Mahoma nace en el año 550 aproximadamente. Es una persona normal hasta los 40 años que recibe las revelaciones del arcángel Gabriel, que le empieza a dictar el Corán. Y el Corán son pues una serie de, 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 eh, de normas sociales y de principios filosóficos que dictan digamos, las formas morales de este grupo de personas. A partir del Islam empiezan a expandirse, ¿no? Ahí es el Islam político, primero es un texto religioso, y en la medida en la que las personas empiezan a adaptar o asumirse como musulmanas, empiezan a crecer. Y después de la muerte del profeta, después de todas sus aventuras, digámoslo así, también lo persiguieron, vino en una égira, lo perseguían por considerarlo un falso profeta, y posteriormente empezó a juntar una gran cantidad de seguidores. Y a partir de su muerte en 632 después de Cristo, el Islam se consolida como religión, pero con esta división, hay tres divisiones principales, dos que son las más conocidas, los chiitas y los sunitas, y también hay un grupo de ibadíes que se concentran sobre todo en Omán, y que pues también tienen diferencias con respecto a los ritos, ¿no? Son cosas muy sutiles, pero en el caso de los chiitas y los sunitas, la diferencia es que los chiitas, aquí están considerados, consideran ellos que a la muerte del profeta, la sucesión del poder de estos terrenos que ya iban teniendo control en medio de Arabia, de lo que es actualmente Arabia Saudí, en la ciudad de la Meca y en la ciudad de Medina. Entonces, estos musulmanes consideran los chiitas que la consecución del gobierno debe ser a partir de la familia del profeta directa. La familia del profeta directa es quien debería tener el control de estos diferentes califatos que en el futuro se van a ir organizando. Y el grupo contrario, el grupo de sunitas, pues están más bien a favor de una especie de democracia, por así decirlo, ¿no? Cualquier persona que tenga la fe islámica podría acceder en términos generales al poder, y esto crea un conflicto que finalmente termina con el asesinato del nieto del profeta, que exigía este gobierno, que exigía este control del gobierno, y que finalmente los sunitas ya del califato omeya no le reconocieron. Y de hecho asesinaron al nieto del profeta, a Hussein. Lo asesinaron después de que pues él buscara que le reivindicaran el control, el poder. Y esto fue parte muy importante de la identidad de los chiitas. Los chiitas, que consideraban que ellos eran los legítimos herederos del poder, y que, porque eran pues legítimamente, estaban vinculados, ¿no?, con la sangre divina del profeta Mahoma, y entonces sufrieron estos martirios o estas digamos, estas bajas, ¿no? Por así decirlo, por la cuestión del algoritmo y de la, y de la censura. Y entonces perecieron, ¿no? Perecieron de sed, los rodearon en algún momento. Igualmente hicieron perecer al hijo de Hussein de una forma muy dramática, y que le clavaron una flecha, los hicieron morir de sed, etcétera. Y esta parte que fue real, o bueno, que lo consideran real, es parte fundamental, es el acto fundacional del chiismo. El chiismo, que es esta separación, como dijimos, ¿no?, del Islam, y ellos reconocen que han sido víctimas de la injusticia, y entonces han sido martirizados. Y acuérdense también de un principio muy importante, que es en el momento en el que son martirizados, se ganan el cielo directamente, ¿no? Mahoma prácticamente los toma entre sus brazos y los lleva al cielo, y por eso es parte de la identidad, ¿no? El dar la vida por el profeta, o por los principios del profeta, o por la causa, garantiza en gran medida pues el paraíso, ¿no?, eterno después de esta vida material. Y esto es parte de la identidad cultural del chiismo, que terminó por asentarse en Irán, en lo que actualmente es Irán. Y ahí veíamos también la parte de la conmemoración, que es una fiesta, una tradición que se llama Ashura,
en donde la gente sale a las calles a recordar este martirio y a recordar el sufrimiento y a saber que por medio del martirio, pues ellos pueden acceder al cielo y esto les da una fuerza como a los kamikazes, ¿no? ¿Se acuerdan en la Segunda Guerra cuando los kamikazes, pues los japoneses se estrellaban directamente en las bases estadounidenses y tenían, no tenían miedo a la muerte, ¿no? Y esto lo hace peligrosísimo porque pues la gente que le tiene miedo a la muerte, evidentemente, pues trata de protegerse de alguna manera y estas personas podían inmolarse, entonces representa un peligro real para, pues para todos los enemigos. Bueno, eso fue en esa época, digámoslo así, de la época del Islam, estos acontecimientos. La guerra de Karbala, por la batalla de Karbala fue en el año, acá está, 680 después de Cristo. Y bueno, ahí veníamos, ¿no? Rastreando estas identidades de la personalidad de Irán. Y luego veíamos que ya para los años, rápidamente, ¿no? En los años 1926, se logra, después de que se descubre la explotación del petróleo, ¿no? La modernidad industrial empieza a necesitar el petróleo para echar a andar las máquinas, etcétera, etcétera. Y los países, varios países, México también, ¿no? En muchos países, consiguen nacionalizar los recursos que van teniendo. Lo mismo pasó con Irán. En este momento, Mohamed Mossadegh fue quien nacionalizó estos recursos petrolíferos para Irán y antes de él, pues estaban explotando muy contentos los intereses británicos y estadounidenses, el petróleo, ¿no? De Irán. Tenían ahí a un personaje gobernándolo, gobernando Irán, quiero decir, y extrayendo, ¿no? Estos recursos a lo largo del tiempo. Y ya no le convenía a Estados Unidos en el momento en el que se nacionalizó el petróleo en Irán y buscaron lo que hicieron también, ya lo revisamos, ¿no? En América, Estados Unidos, buscó cometer un golpe de Estado o apoyar un golpe de Estado que pusiera el poder a una persona, en este caso, al Shah de Irán, que va a gobernar posteriormente a el golpe de Estado de Mossadegh, y que va a estar, era aliado de Estados Unidos, ¿no? Ahí veíamos la foto con Eisenhower, ¿no? Del Shah de Irán con Eisenhower, 1959. Ahí eran muy, muy cercanos, luego con Kennedy también, el Shah de Irán, y vimos cómo, pues esto le benefició muchísimo personalmente al Shah de Irán y a Estados Unidos, ¿no? Y el pueblo iraní realmente no recibía estos beneficios y además eso provocaba algo que también tienen muy en común la gran mayoría de los pobladores iraníes, que es el sentimiento anti-yanqui, anti-imperialista. Pueden estar muy en desacuerdo con muchas cuestiones, pero están prácticamente todos afiliados a este pensamiento antiimperialista de Estados Unidos que lo ven como un invasor, ¿no? Como un interés que está tratando de penetrar en principios que no tienen que ver con la cultura occidental, ¿no? Más allá del Islam, porque digo, también la mayoría de las personas son musulmanas, pero hay varias etnias dentro de Irán y estas etnias tampoco se sienten vinculadas con los principios ideológicos occidentales. Entonces, al momento de que, o digamos, durante este tiempo en el que gobierna el Shah de Irán, hay grupos opositores que van teniendo cada vez más poder, como en el caso del poder del Ayatollah Khomeini, Ali Khomeini, perdón, el Ayatollah em, Khomeini, no recuerdo, ahorita vemos aquí su nombre, y el Ayatollah empieza a tener cada vez más poder, el Ayatollah Khomeini, y consigue la revolución islámica, ¿no? 1979, consigue derrocar finalmente con el favor de todo el pueblo al Shah de Irán, tiene el triunfo de la revolución islámica y a partir de ahí se consolida en el poder, un poder que tiene, pues, evidentemente, en vista a sus enemigos, Israel es enemigo inmediatamente de los ayatolas, Estados Unidos es enemigo inmediatamente de los ayatolas, y su política interna y externa empieza a desarrollarse para poderse proteger. Y entonces empieza a invertir en esta guardia revolucionaria,
que es esta guardia, es este grupo militar que es como unos militares particulares, bueno, digamos, más allá de los militares nacionales de Irán. Y además empieza a patrocinar a grupos que están en diferentes lugares del mundo, de la región, en Siria, en Yemen, en Palestina, en Siria, ya dijimos, en el Líbano, que están en contra de Israel y que los va patrocinando precisamente para que vayan cometiendo actos que consigan finalmente expulsar a Israel de la zona. Entonces, ya tienen este pique desde épocas ancestrales, estos dos países que no quieren que ninguno de los otros sobreviva a la influencia, ¿no? Y ganar en esta carrera regional por tener la hegemonía imperial. Y ambos países, tanto Israel como Irán, pues han reconocido que el otro es su enemigo mortal. Y bueno, Israel a lo largo del tiempo ha desarrollado pues muchas estrategias para tratar de desmantelar el poder de Irán, eh, en algunas guerras directas que hemos visto a lo largo del siglo pasado. Y ya en este siglo, ya hemos visto cómo hay algunos atentados ya directos en contra de personajes muy particulares de Irán. Ha ido asesinando a los dirigentes de los diferentes, de la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, el general Qasem Soleimani, el año del 2020, y fue muy importante, ser una persona muy importante en el sentido de la dirección de este grupo, y otros personajes que igualmente ha ido cometiendo bombardeos Israel, igual que Estados Unidos, sin importarle el derecho internacional, bombardean a otros países sin declararle directamente la guerra, como al Líbano, en el que intervienen directamente soldados israelíes para, con el pretexto, digamos, con la justificación de entrar en el Líbano y desmantelar a la organización Hezbollah, que es esta organización conformada por palestinos exiliados de Palestina que se fueron a vivir al Líbano y que desde ahí organizan a este grupo que atenta directamente en contra de Israel. Entonces, ahí están los intereses latentes de Israel en la zona. También dentro del territorio de Israel se ha ido expandiendo en la zona de Cisjordania, que no le correspondía supuestamente con la división que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial por parte de la ONU, y se ha ido expandiendo. Por eso veíamos aquí también en la historia de Israel, en diferentes momentos, muy común que hay estas máquinas excavadoras, porque está expandiéndose, ¿no? Sin que no le interese, sin que lo puedan detener, básicamente. El derecho internacional, la ONU le ha hecho recomendaciones, ha dicho que no se sigue expandiendo y sigue expulsando a gente palestina de su territorio, ¿no? Y bueno, ahí está estos intereses de Israel a lo largo del tiempo fueron, como decía, asesinando a varios personajes. También, bueno, aquí está el presidente, el expresidente Ibrahim Raisi, que también murió en un atentado, bueno, murió en un accidente de helicóptero en el 2024, un accidente pues muy sospechoso, no se pudieron comprobar indicios de espionaje, etcétera, pero murió finalmente el que era el presidente de Irán, subió al poder después de un breve periodo de tiempo, em, en el que subió el actual presidente, como decíamos, Masoud Peshkian, que es este personaje. Y también Israel, ahí están, ¿no? Los personajes que ha logrado eliminar. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, igualmente aquí está, ¿no? En el año 2024, por medio de un misil lo logró eliminar. Y también a Hassan Nasrallah, que fue un dirigente muy importante también de Hezbollah. Igualmente ha ido eliminando a estos dirigentes iraníes para lograr consolidar sus intereses, ¿no? Y la última que vimos, una de estas últimas que vimos, es precisamente la eliminación de este Ayatollah Khomeini al principio de la guerra, el 28 de febrero. Aquí está, ¿no? El atentado, ahí está, la eliminación. Y consecutivamente la eliminación de otros dirigentes de diferentes grupos o diferentes niveles militares que han conseguido que finalmente Irán se vea disminuido en su capacidad militar, en su capacidad logística militar, y que se haya defendido de estos ataques por medio del cierre del estrecho de Hormuz, que
bien saben que es el camino, el paso del 20% del transporte de petróleo en el mundo y que debido a esto em, provoca una reacción económica en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en todo el mundo, finalmente la escasez del combustible eleva los precios, ¿no? Todos los precios de todas las cosas que se transportan, ¿no? La comida que se transporta de un lugar a otro, todo esto es, pues, alcanzado por la crisis del Estrecho de Hormuz y básicamente, pues, los dos países, tanto Israel como Irán, lo que buscan es sobrevivir. Esta guerra de información o de desinformación, pues nos lleva al presente, ¿no? En el que actualmente Estados Unidos dice que básicamente ya ganó la guerra, que Irán está totalmente destruida y que pues ya el discurso va siendo más bien triunfalista, ¿no? Para poderse salir también de ahí, porque no le ha convenido. Irán ha reaccionado a esta guerra. Obviamente no se puede enfrentar directamente a Estados Unidos, porque tiene una infinidad, Estados Unidos, de mayor poder militar que Irán, pero Irán ha desarrollado una estrategia en la que aplica bombardeos por medio de drones, que son muy baratos, ¿no? Estados Unidos e Israel han invertido mucho dinero a lo largo del tiempo para desarrollar la cúpula dorada, ¿no? La cúpula que le permite defender, la cúpula de hierro que le permite defender a Israel cualquier ataque del exterior, lo alcanza y lo elimina antes. Y ha costado mucho, mucho dinero e Irán lo que ha hecho es lanzar drones que son muy baratos y ha producido una descompensación económica con respecto a los activos militares que tienen estos dos países, Israel y Estados Unidos. Y esto ha sido parte de lo que ha hecho en los últimos días Irán para desgastar rápidamente este arsenal militar por parte de estas potencias. Al mismo tiempo, bueno, cierra el estrecho de Hormuz, no permite que pasen los diferentes barcos petroleros. Esto va ocasionando, pues, crisis, ¿no? Además, no nada más el petróleo, ya dijimos que también por ahí pasa una gran cantidad de otros artículos de comida que sirven para suministrar a los países del Golfo, ¿no? A Medio Oriente, en Medio Oriente, a Arabia Saudí, a Oman, a Qatar. Y acuérdense que son países desérticos, ¿no? Están en medio del desierto, son prácticamente países artificiales que se sustentan por medio del petróleo, ¿no? Y el dinero que ganan en el petróleo les ha permitido sustentar las ciudades tan fastuosas, ¿no? Que tienen ahí en Medio Oriente. Y esto, pues con el estrecho de Hormuz cerrado, pues hay una crisis alimentaria, ¿no? En vísperas del futuro. Es una medida de presión de Irán hacia Estados Unidos, porque estos países son aliados de Estados Unidos, ¿no? Le venden petróleo a Estados Unidos y le compran armamento a Estados Unidos y entonces pues tienen una relación de conveniencia, ¿no? Mutua. Y al estar en peligro, estos países árabes, vecinos de Irán, bueno, también ponen en jaque a Estados Unidos. Y otra amenaza que Irán ha hecho ha sido con respecto a las plantas desalinizadoras de estos países árabes que como saben, pues no tienen en el desierto, pues no hay agua y se basan prácticamente en las plantas desalinizadoras del agua de mar y esto también puede ser una crisis de agua, ¿no? Inmediata. Entonces, estos países árabes están amenazados por Irán. Ahí es donde el conflicto escala, ¿no? Porque Irán, pues al no poderse enfrentar a Estados Unidos, bueno, afecta a los socios de Estados Unidos y lo presiona de esta manera para que a la vez los países árabes presionen a Estados Unidos y consigan detener estos ataques que han tenido en contra de Irán. Y también Irán ha conseguido, ha permitido que pasen algunos buques por el estrecho de Hormuz, en la medida en la que utilicen, en lugar de utilizar el dólar o el petrodólar, que como dijimos al principio es lo que le da mucho poder a Estados Unidos, van a utilizar la moneda china, el yuan. Y esto pues también va a representar una gran crisis para el dólar estadounidense. Ya también hemos platicado de cómo Estados Unidos ha impreso una gran cantidad de dinero a lo largo del tiempo, ha aumentado la deuda y que la deuda ahí está, ¿no? Estados Unidos tiene que pagarla y que el prestigio que tiene Estados Unidos como país, como potencia, le permitía esta sustentabilidad del dólar.
En la medida en la que el dólar deje de ser utilizada en estos flujos económicos, a gran medida en la macroeconomía, realmente puede afectar muchísimo, ¿no? Por Estados Unidos históricamente ha protegido el petrodólar, ¿no? Vean ahí la historia de Gaddafi, la historia de Saddam Hussein, que independientemente de sus conflictos de política interna, pues fueron intervenidos por Estados Unidos por osar pensar en cambiar esta estructura económica petrolera y poder utilizar otra moneda. Entonces, ahí la tensión está muy latente. Hasta ahí vamos, digámoslo así, hasta ahí vamos. En este momento, Estados Unidos ya había amenazado a Cuba con esta toma de la isla, también era parte de su plan de tener el control hegemónico. Ha amenazado a México también con entrar y utilizar o hacer cometer algunas acciones pues, que representen el eliminar algunos cárteles de la droga, brincándose la soberanía mexicana, o sea, el permiso que le tendría que dar México para poder hacer acciones, cometer acciones militares o policíacas dentro de su territorio. Y estas cuestiones se han visto en pausa, están en pausa en la actualidad, precisamente porque Estados Unidos y Donald Trump no consideraban que esta guerra en Irán se fuera a prolongar tanto, ¿no? Y esto debido, como dijimos ahorita, en gran medida también a la parte del concepto del martirio del chiismo. Los iraníes, al ver que Estados Unidos bombardea o que ataca a su país, independientemente de que tengan una perspectiva diferente a la perspectiva que tienen los ayatolás en el gobierno. En lo que coinciden es que pues no pueden estar de acuerdo en que Estados Unidos bombardee su propio territorio y se unen, ¿no? Ya este efecto lo hemos platicado también cuando en el exterior hay un enemigo, en el interior la tendencia normal es que se unan para defenderse del enemigo y parece ser que esto es lo que ha ocasionado Donald Trump y Estados Unidos con estos ataques a Irán y parece que el conflicto se puede alargar por un tiempo pues indefinido, ¿no? Vamos a seguirle dando seguimiento para ver cómo van cambiando las cosas. Hay que ver los lados de la historia y no nada más uno y otro, no los opuestos, sino también las perspectivas desde otras visiones, ¿no? Hay que ver cómo es que interpreta China estos acontecimientos, cómo lo hace Rusia, cómo lo hace India, para poder entender y equilibrar un poco la información que tengamos. Nosotros vamos a seguir revisando la información y vamos a seguirles platicando cómo va la historia, la telenovela de este planeta en el próximo podcast de Escritor Internacional. Muchas gracias por la atención prestada. Nosotros no nos despedimos, nos veremos en el futuro.